Me llamo Gerardo y tengo 31 años. No me considero alguien llamativo ni el tipo de persona que exige atención. Siempre he sido de los que llegan, ayudan en lo que pueden y se mantienen al margen. No soy rico, ni mucho menos, pero me ha ido bien en los últimos años, he montado poco a poco un negocio como autónomo, he vivido modestamente y he ahorrado como si mi vida dependiera de ello. Así que, cuando mi hermano pequeño, Zacarías, anunció que se casaba, pensé, vale, hora de apoyar a la familia. No esperaba que me celebraran ni que me apreciaran especialmente, pero tampoco esperaba que me trataran como a un estorbo. Lo que pasa con Zacarías es que siempre ha sido el niño mimado. De pequeño, se salía con la suya en todo, desde escaparse por la noche hasta destrozar el coche viejo de mi padre. Mientras que yo era el que recibía la bronca por dar un mal ejemplo. Cuando dejó la universidad por segunda vez, mis padres seguían sonriéndole orgullosos durante la cena, mientras que a mí, el que estaba pagando silenciosamente sus préstamos estudiantiles con 2 trabajos, me preguntaban si podía ser más comprensivo. Así que, sí, hacía tiempo que había aceptado que las dinámicas familiares no estaban exactamente a mi favor. Aún así, pensé que una boda podría ser una oportunidad para empezar de nuevo. Incluso me ofrecí a ayudar a cubrir algunos gastos cuando supe que andaban justos de dinero. Mi oferta fue sencilla. Contribuiría con un regalo importante, un cheque de 6.000 euros. Nunca lo dije con actitud ni esperaba un desfile. Simplemente pensé que las familias y las bodas son caras. No se trataba de presumir. Solo quería sentir que importaba. La boda fue el sábado pasado. Tuvo lugar en un elegante viñedo a 1 hora de la ciudad. Grandes colinas ondulantes, luces de hadas colgadas entre los árboles, una suave banda de jazz tocando cerca de la fuente. Era el tipo de boda que esperarías ver en una revista. Llegué temprano con un traje azul marino, recién sacado de la tintorería, y con un sobre cuidadosamente sellado en el bolsillo interior. Incluso llevé una pequeña foto enmarcada de nuestra difunta abuela para dejarla discretamente en la mesa de recepción. Siempre decía que yo tenía el corazón tierno de la familia. Cuando llegué a la recepción para consultar el plano de las mesas, fue cuando sentí la primera bofetada de humillación. Mi nombre no estaba impreso en la elegante lista de caligrafía con detalles de pan de oro. Pensé que quizás había un error, así que pregunté a una de las organizadoras. Gerardo Taylor, repitió, y luego se acercó a una mesa auxiliar cerca del guardarropa. Ah, aquí está. Ahí estaba. Mi nombre garabateado con un bolígrafo negro en una servilleta de cóctel. Sin número de mesa, solo Gerardo, sección infantil. Parpadeé. Pensé que era un marcador de posición, algún error administrativo. Pero cuando seguí la pequeña flecha manuscrita, me llevó a una pequeña mesa plegable arrinconada cerca de la pared del fondo, justo al lado de la salida de la cocina. Ya había niños sentados, dejando caer ruidosamente crayones en sus vasos de zumo. Me quedé allí parado por un segundo pensando, tal vez esto es una broma. Tal vez Zacarías está planeando salir riendo y decirme que es una broma. En cambio, sentí que me tocaban el hombro. Era su nueva esposa, Paola. Oh, hola, dijo como si fuéramos conocidos casuales en un evento de networking. Me alegro de que hayas venido. No estábamos seguros de que vendrías. ¿Por qué no iba a venir?, pregunté, tratando de no sonar demasiado tenso. Ella sonrió de la manera estudiada en que la gente lo hace cuando en realidad no le importa tu respuesta. Bueno, pareces el tipo de persona que se guarda las cosas para sí mismo. Pensamos que estarías bien con algo de bajo mantenimiento. No supe ni cómo responder a eso. Me habéis puesto en la mesa de los niños. Su sonrisa no se inmutó. Fue de última hora. No estabas en el plan original. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. No de una manera dramática, solo esta lenta quemadura hueca, como cuando te das cuenta de que tu lugar en la vida de alguien es mucho más pequeño de lo que pensabas. No dije nada en ese momento. Solo asentí. Caminé hacia la mesa y me senté, tratando de ignorar al niño que tenía al lado, que inmediatamente derramó puré de manzana en mis pantalones.
Aún no había tomado ni un sorbo de mi bebida cuando noté algo aún más extraño. Mi sobre de regalo estaba en la mesa de los regalos, ya abierto. El sello estaba roto. La solapa estaba colgando suelta. El cheque que había escrito con felicidad de Zacarías y Paola en la línea de concepto, desaparecido. Simplemente desaparecido. Me di la vuelta buscando a alguien, a cualquiera que pudiera tener respuestas. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Paola charlando con sus damas de honor, con una copa en la mano, riendo. Echó un vistazo en mi dirección una vez, y luego rápidamente volvió la mirada como si hubiera visto a un camarero, no a un invitado. Me acerqué con calma, con el sobre en la mano. Oye, dije en voz baja. Ella se giró y arqueó las cejas. Sí. Creo que ha habido un error. Esto ya estaba abierto. Ella parpadeó, y luego ladeó la cabeza como si yo fuera el raro. Ah, sí. Tuvimos que ordenar los regalos temprano. La madre de Zacarías los estaba organizando. Creo que fue más fácil. ¿Abriste un cheque a nombre de los dos? Bueno, quiero decir, no lo hemos cobrado. Esa pausa, esa vacilación, fue lo que hizo que mi estómago se encogiera. Miré el sobre vacío, luego volví a mirarla. Entonces no te importará que me lo lleve de vuelta. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Espera, ¿vas en serio? No respondí. Solo doblé el sobre una vez, lo volví a guardar en el bolsillo interior y me di la vuelta. Detrás de mí, la oí murmurar algo a una de sus damas de honor. No entendí las palabras, pero el tono, agudo y burlón, me resultó demasiado familiar. Sentí que el ardor me subía por el cuello. Quería decirme a mí mismo que no me importaba, que no importaba lo que esta gente pensara de mí. Pero sí importaba, porque yo no era solo un nombre garabateado en una servilleta. Yo era el tipo que soltaba 6.000 euros sin esperar nada a cambio, que llegaba temprano, que llevaba una foto de la abuela, que se ponía un traje aunque odiara los trajes, que se sentaba al lado de un vaso para bebés. Y de repente, yo era el villano por no seguirles el juego. Salí afuera, necesitando un segundo para respirar. Me quedé al borde del viñedo, observando a los invitados entrar, sacando fotos y riendo. En algún lugar detrás de mí, la banda de jazz había cambiado a una versión de Frank Sinatra. Todo el evento era perfecto. Una imagen perfecta. Excepto que yo no encajaba en la foto. Ese fue el momento en que los engranajes empezaron a girar en mi cabeza. Ni siquiera había llegado a la mitad de esta velada, y ya sabía que no había terminado. Ni mucho menos. Y ellos tampoco. Así que, me quedé allí de pie al borde del lugar, todavía sosteniendo ese sobre roto, mirando las colinas como si estuviera en algún tipo de telenovela barata. Solo que esto no era ficción. Era yo, Gerardo, siendo tratado como una ocurrencia tardía por personas que no se habían ganado el derecho a sonreír por mi generosidad, y mucho menos a burlarse de ella. No volví a entrar enseguida. Dejé que el suave murmullo de la multitud y el tintineo de las copas me invadieran. Podía oír trozos de conversación. Alguien se quejaba de que los entremeses eran demasiado artísticos, una risa lejana de mi tía con ese tono estridente que siempre odié de niño. Todos estaban interpretando su papel en el día perfecto de Zacarías y Paola. Y yo, se suponía que debía sentarme al fondo con un montón de niños pequeños con su bidón de azúcar, fingiendo que no estaba hirviendo en silencio. Pasaron unos minutos antes de que alguien más me encontrara. Mi primo Bernabé, probablemente la única persona de la familia por la que todavía sentía algo de afecto. Se acercó, se aflojó la corbata y me tendió una copa. Solo tómatelo, dijo. Parece que estás planeando el asesinato de alguien. Esbocé una débil sonrisa. No asesinato, solo una tranquila reevaluación. Miró mi mano y vio el sobre que era tu regalo. Alzó una ceja. Espera, ¿en serio lo abrieron ya? Asentí lentamente y te pusieron en la mesa de los niños. Volví a asentir. Soltó un silbido bajo. Joder, ¿realmente se lucieron, eh? Bernabé no trató de defenderlos. Por eso me gustaba.
No me soltó el clásico, es su gran día, quizás córtales un poco el rollo o alguna excusa a medias sobre el espacio limitado. Se quedó de pie a mi lado, bebiendo su copa y dejando que el silencio hablara por sí mismo. Entonces fue cuando dijo algo que se me quedó grabado. «Sabes», dijo. «No te tratarían así si no pensaran que te lo vas a tragar». Me giré y lo miré. «¿Qué?». Se encogió de hombros. «Eres el bueno. El que siempre aparece y nunca se queja. A la gente así es fácil ignorarla hasta que deja de seguir el juego». Ese pensamiento se quedó conmigo durante mucho tiempo. Vimos la ceremonia desde la distancia. No me senté con la familia. Me quedé de pie junto a un árbol fuera del camino, observando a Zacarías tirar nerviosamente de sus puños y a Paola sonreír como si se hubiera ganado la lotería. Todo el tiempo seguí pensando en lo que dijo Bernabé, en cómo el silencio se había convertido en mi marca, en cómo las bajas expectativas se habían convertido en un permiso para la falta de respeto. Después de los votos y los aplausos, todo el mundo se dirigió a la carpa de la recepción. Luces de hadas parpadeaban en lo alto y el DJ ya estaba preparando la primera danza. No estaba de humor para discursos ni brindis. Ya ni siquiera tenía hambre. Solo quería una cosa, asegurarme de que supieran que no era estúpido y que no era blando, pero no iba a montar una escena. No iba a rebajarme a gritar por la pista de baile ni a hacer ningún anuncio dramático. Ese no es mi estilo. Yo hago las cosas limpias, silenciosas, calculadas. Así que saqué mi teléfono. Me desplacé por mis contactos y encontré el número. Amos, representante del Banco C. Lo que Zacarías y Paola no sabían. Lo que nadie en la familia sabía, era que el cheque que les di no era solo un generoso regalo de bodas. También era una prueba. Una prueba para ver cómo manejaban algo valioso cuando pensaban que nadie los estaba observando. Ya le había dicho a Amos que emitiera una orden de suspensión de pagos si pasaba algo raro. Y esto lo era. Me aparté de la multitud y llamé. Amos contestó al segundo tono. «Gerardo, ¿todo bien?». «Sí», dije con calma. «¿Recuerdas ese cheque del que hablamos?». «El de la boda». «Sí». «Adelante, anúlalo». Hubo una pausa. «¿Estás seguro?». Era una gran cantidad. «Completamente». No preguntó por qué. No hacía falta. «Hecho», dijo. «Recibirás el correo electrónico de confirmación en un segundo». Colgué y volví a guardar el teléfono en el bolsillo justo cuando Zacarías pasaba por allí, sosteniendo una copa de champán y asintiendo a los invitados como si fuera un político local. Ni siquiera me había hablado todavía. Ni una sola vez desde que llegué. Ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni un «oye, gracias por venir». Solo un sutil empujón con el hombro al pasar, como si yo fuera parte del paisaje. Lo vi reír con un grupo de amigos de su gimnasio, tipos que probablemente ni siquiera sabían mi nombre. Y pensé en todas las veces que había cubierto su parte del alquiler cuando éramos más jóvenes. Todas las veces que lo había recogido de una fiesta porque estaba demasiado borracho para conducir. Todas las veces que me había mordido la lengua cuando mamá y papá se desvivían por él y me dejaban a mí resolver las cosas por mi cuenta. Sí, había terminado de seguirles el juego. Sirvieron la cena. Volví a mi asiento de la servilleta el tiempo suficiente para picotear un plato de pollo tibio mientras un niño de 6 años a mi lado se limpiaba la nariz con el mantel. Nadie de la mesa principal de la familia se acercó. Ningún brindis me mencionó. No, gracias. Podría haber sido un camarero. Cuando empezó el baile y el DJ gritó, «que toda la familia salga a la pista», me levanté, me acerqué a la mesa de los regalos y retiré silenciosamente mi foto enmarcada de la abuela. La metí bajo mi brazo y salí sin decir una palabra. No llegué lejos antes de oír el primer grito detrás de mí. Era Paola. «Espera, Gerardo, ¿qué estás haciendo?». Me detuve, pero no me giré. «No puedes coger cosas de la mesa de los regalos». Me giré lentamente y levanté el marco en mi mano. «Esto me pertenece». Ella parpadeó, confundida. «Oh, bueno, vale.
Pero aún así, estás actuando raro. ¿Ha pasado algo? Ladeé la cabeza ligeramente. Dímelo tú. Su expresión cambió lo suficiente como para mostrar que sabía exactamente a qué me refería. Luego intentó reírse falsamente. Vamos, no seas susceptible. Lo de la mesa fue solo logística. Y tu regalo fue tan generoso. Ya lo hemos ingresado. No, dije en voz baja, interrumpiéndola. No. Ella parpadeó. ¿Qué? Lo he anulado. Su sonrisa se derrumbó en algo pequeño y nervioso. Espera, ¿vas en serio? La miré fijamente a los ojos y dije, nunca estuve en el plan, ¿recuerdas? Solo siendo de bajo mantenimiento. Y luego volví a mi coche mientras las luces de hadas brillaban detrás de mí y la música seguía sonando, dejándola allí de pie sin nada. Pero las verdaderas consecuencias estaban por venir, porque el cheque no era lo único que había retirado silenciosamente de sus vidas. Y estaban a punto de descubrir cuánto se habían apoyado en mí sin darse cuenta. No me apresuré a volver a casa. Conduje despacio, con las ventanillas bajadas, dejando que el viento enfriara el calor que había estado hirviendo en mi pecho toda la noche. Había algo extrañamente calmante en alejarse del resplandor de esa boda en el viñedo, sabiendo que había recuperado más que un simple cheque. Había recuperado el control. Durante años, había permitido que me trataran como un ruido de fondo. El que siempre podían contar con que permaneciera callado, útil y fuera del centro de atención. Pero algo había cambiado, algo definitivo. No se trataba de los 6.000 euros. Se trataba de darme cuenta de lo poco que pensaban de mí. No solo Zacarías y Paola, sino todos. La forma en que mis padres ni siquiera llamaron para preguntar si había llegado bien. La forma en que nadie notó que estaba sentado con los niños. La forma en que me entregaron ese sobre como si se esperara que diera y nunca dijera basta. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes de texto. La mayoría eran de familiares lejanos en el chat de grupo que Zacarías había creado para la boda. Unos cuantos mensajes de felicitación, algunos selfies borrosos de la pista de baile, y un mensaje en particular que me hizo sentarme derecho. Paola, hola a todos. Solo para avisar, parece que ha habido un problema técnico con uno de los cheques de la boda. No estoy segura de lo que pasó, pero lo estamos solucionando. Gracias de nuevo a todos por ser tan generosos. Justo debajo había un mensaje de mi tía pasionaria. Espera, ¿el de Gerardo? Seguido por mi tío Zenón. ¿No dio como 5.000 euros o algo así? Eso es un error grave. Paola, lo resolveremos. No es gran cosa. No respondí. Solo observé cómo la conversación giraba en torno a los sabores del pastel y las listas de reproducción del dejo. Ese cheque era solo una pequeña parte de lo que había estado apoyando. Verán, cuando nuestros padres se jubilaron, no aterrizaron exactamente en una pila de ahorros. Se mudaron a un lugar más pequeño, y Zacarías se mudó a un apartamento en el centro con un alquiler que más tarde supe que estaba muy por encima de lo que podía permitirse. Fue entonces cuando me llamó, con voz avergonzada, diciendo que estaba un poco corto y que necesitaba ayuda para que le aprobaran el contrato de arrendamiento. Así que, fui su aval, y había estado cubriendo silenciosamente la mitad de su alquiler desde entonces. Al principio, era solo para ayudarle a ponerse en pie. Solo 3 meses, había dicho. Luego 3 se convirtieron en 6, luego en un año. Y lo dejé pasar porque no quería ser el hermano mayor que decía que no. Pensé que le estaba ayudando a crecer. No, había terminado. Abrí el sitio web del administrador de la propiedad y presenté el formulario de eliminación del aval, adjunté los estados de cuenta de alquiler, el historial de crédito actualizado y mi propia solicitud por escrito. Como yo era el que pagaba la mayor parte, el proceso fue rápido. Ni siquiera me cuestionaron. En 48 horas, Zacarías recibiría una notificación de que el alquiler era ahora su préstamo. Y no iba a detenerme ahí. También había cosas más pequeñas. Cosas en las que probablemente nunca pensó 2 veces.
Los servicios de streaming en mi cuenta que él utilizaba, el plan familiar de Spotify, el seguro del coche en el que todavía estábamos agrupados, incluso nuestra membresía compartida de Costco. Poco a poco, empecé a quitar cada hilo que me conectaba a su estilo de vida. Y todo el tiempo, no dije una palabra. Ese silencio era nuevo para mí. Pero esta vez, no era debilidad. Era quirúrgico, preciso. Para el lunes, mi teléfono estaba lleno de mensajes sin leer. Zacarías de nuevo, tío. El alquiler fue rechazado. ¿Qué está pasando? Luego recibí un correo electrónico que decía que el contrato de arrendamiento estaba bajo revisión. ¿Quitaste tu nombre entonces? Paola, esto se está volviendo un poco mezquino, ¿no crees? El cheque fue un malentendido. Estás haciendo esto una cosa enorme sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Fue esa frase la que más me dolió. No lo sentimos. No queríamos herirte. Solo un empujón pasivo-agresivo que sugería que toda mi existencia había sido una reacción exagerada. No respondí. Solo reenvié sus mensajes a una carpeta que titulé Cierre, pero sabía que no había terminado. El martes por la mañana, recibí una llamada de mi madre. No contesté. Volvió a llamar. Luego otra vez, finalmente, contesté a la cuarta llamada, sobre todo por curiosidad. Gerardo, dijo, con voz aguda de preocupación. ¿Qué está pasando? Me quedé en silencio. Zacarías nos acaba de llamar en estado de pánico, continuó. Dijo que estás retirando el apoyo financiero. ¿Qué pasó en la boda? ¿Qué pasó? Dije con calma, ¿criaste a 2 hijos y solo uno de ellos aprendió a valerse por sí mismo? Hizo una pausa. Gerardo, eso es cruel. Sabes, Zacarías lo ha pasado mal. Y Paola probablemente estaba nerviosa por recibir a tanta gente. Estoy segura de que no quería ofenderte. Garabateó mi nombre en una servilleta y me sentó con un niño de 6 años, dije rotundamente. Y abrió mi regalo antes de que yo llegara. Aún así, dijo mi madre, con voz más tensa. ¿No crees que está siendo un poco extremo? Zacarías es tu hermano, dije, y yo he sido su billetera durante los últimos 3 años. Ni siquiera me dijo gracias. Ni una sola vez. Hubo otra larga pausa. Solo desearía que no hicieras las cosas más difíciles de lo que tienen que ser. ¿Quieres decir cómo no ser el tipo que paga todo en segundo plano mientras me tratan como un fantasma en la boda de mi propio hermano? Gerardo, dijo, pero su voz era más suave ahora, menos indignada. No sabía nada de eso. Si lo hubiera sabido. No preguntaste, interrumpí. Ninguno de vosotros preguntó nunca. No volvió a hablar. Podía oír el silencio extendiéndose entre nosotros como un cable deshilachado. Finalmente, dije, ya no voy a hacer esto más, mamá. Ni el apoyo silencioso. Ni los viajes de culpabilidad. No me voy a poner nuclear. Solo voy a dejar de ayudar. Entiendo. Susurró. Si lo decía en serio o no, no podía decirlo. Cuando colgué, no me sentí enfadado. Tampoco me sentí victorioso. Solo me sentí despejado, como si finalmente me hubiera quitado el peso de una parte de mí que había estado cediendo durante años. Pero esa claridad no duraría mucho, porque 2 días después, Paola apareció en mi oficina sin ser invitada. Y su expresión lo decía todo. No estaba aquí para disculparse. Estaba aquí para arreglarme. Entró en el vestíbulo de mi edificio de oficinas como si fuera de su propiedad, con los tacones haciendo clic contra el azulejo, el pelo perfectamente peinado, una chaqueta que probablemente costaba la mitad de mi antiguo alquiler mensual. La recepcionista, Paz, me miró con los ojos muy abiertos y movió los labios. Es ella. Solo asentí una vez y me levanté. Señor Taylor, dijo Paola, con una voz demasiado dulce para una mujer que hace días había sonreído mientras me ponía al lado de un grupo de niños pequeños como si yo fuera el entretenimiento. ¿Tiene un segundo? La dejé entrar en la pequeña sala de conferencias que a veces utilizábamos para las reuniones con los clientes. Paredes de cristal, sin privacidad,
pero estaba bien. No tenía nada que ocultar. Ella se sentó frente a mí, apoyando su bolso de aspecto caro sobre la mesa como si fuera de cristal. En primer lugar, dijo, solo quiero aclarar el ambiente. Creo que todo esto se salió de control, y me gustaría resolverlo por el bien de todos. Me quedé en silencio, solo crucé los brazos y esperé. Ella sonrió como una maestra de jardín de infancia explicando el compartir a un niño testarudo. Creo que ambos sabemos que estás dolido. Los acreedores están llamando. Su seguro ha caducado. Es como si le hubieras quitado la alfombra de debajo con una advertencia. Le di un oído de advertencia, dije. Simplemente no te lo tomaste en serio. Sus ojos se estrecharon. Lo estás castigando por ser el hijo favorito. De eso se trata realmente. La miré lentamente. Castigarlo, repetí. Tú y yo debemos vivir en realidades muy diferentes. Oh, vamos, Gerardo, dijo, cruzando las piernas y exhalando con fuerza. No necesitas ese dinero. Vives solo, sin hijos, sin cónyuge. Trabajas a distancia. Ni siquiera tienes una hipoteca. ¿Qué estás haciendo exactamente con todo ese dinero? ¿Ahorrarlo solo para probar un punto? Y ahí estaba. La máscara se deslizó solo por un segundo. Esa inclinación pretenciosa de la barbilla. Ese frío cálculo en su tono. No se trataba de arreglar las cosas. Se trataba de control. Di una lenta risita sin humor. ¿Crees que te debo algo? Que soy una especie de donante de fondo en su vida perfecta. Que porque soy callado, porque no me quejo. Que soy su plan financiero. Que soy el tipo al que recurren cuando Zacarías se excede y su estética de Instagram necesita mantenimiento. Su sonrisa vaciló. Seguí adelante. Abriste mi regalo antes de que siquiera entrara a la boda. Me colocaste al lado de un niño que se sonó la nariz con el mantel. No me hablaste ni una sola vez en toda la noche a menos que fuera sobre dinero. Y ahora, porque su red de seguridad tiene una columna vertebral, apareces en mi oficina tratando de venderlo como un malentendido. Paola me miró fijamente. Por una vez, no tenía una réplica. Te casaste con Zacarías, dije, con voz firme. Lo que significa que te casaste con sus deudas, sus hábitos y sus derechos. Buena suerte con eso. Pero he terminado de financiarlo. No soy su donante de bajo mantenimiento. Soy tu cuñado, y ahora soy solo un fantasma. Se puso de pie lenta y deliberadamente. Te arrepentirás de esto. Ladeé la cabeza. Solo se olvidó por qué empecé. Se fue sin decir otra palabra. Las consecuencias llegaron rápidamente. Zacarías me llamó más tarde esa noche. No más mensajes de texto pasivo-agresivos. Esta vez fue crudo. Enojado. Me humillaste, gritó por teléfono. Nos tendiste una emboscada. Me hiciste quedar como un tonto delante de toda nuestra familia. Yo no te hice hacer nada, respondí con calma. Tú te lo hiciste a ti mismo. Todo lo que hice fue dejar de permitir que me usaras. Somos hermanos, Gerardo, espetó. ¿Crees que la familia simplemente se corta por una mala noche? Hice una pausa. No fue una noche. Fueron años de ser invisible hasta que necesitabas algo. Años de ser el tipo que limpiaba tus desastres, confirmaba tus alquileres, financiaba tu estilo de vida. Y la primera vez que necesité un asiento en la mesa, me diste una servilleta. Estás exagerando. No, dije, estoy reaccionando apropiadamente por primera vez en mi vida. Colgó. Esperaba una reacción violenta de la familia. Me preparé para ello y llegó en oleadas. Mi padre llamó para decir que estaba siendo dramático. Mi madre me rogó que me disculpara y fuera la persona más grande. Incluso mi tío intervino con un largo mensaje de voz sobre cómo la familia debería superar los rencores y los malentendidos. Pero ninguno de ellos me preguntó cómo me sentía. Ni una sola vez. Nadie dijo, ¿estás bien?, o te dolió, o incluso lo sentimos, no nos dimos cuenta. Siempre era arreglar esto o dejarlo ir o no destruir a la familia por dinero.
Así que, envié un mensaje de grupo. Esto no se trata de dinero. Se trata de respeto. He estado dando y dando durante años y finalmente me he dado cuenta de que solo me apreciaban por lo que podía ofrecer, no por lo que soy. Me estoy retirando, no por despecho, sino por respeto a mí mismo. Les deseo lo mejor, pero he terminado de ser el fantasma en su mesa. Y luego dejé el grupo, bloqueé algunos números, silencié el resto. Durante los primeros días, fue difícil. El silencio se siente pesado cuando estás acostumbrado a ser el apoyo silencioso en una habitación ruidosa. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. Me sentí más ligero. Empecé a dormir mejor. Mi trabajo mejoró. Reconecté con viejos amigos. Incluso hice un viaje de fin de semana a las montañas, algo que siempre había pospuesto porque siempre había alguien en la familia que me necesitaba más. Pasaron semanas, luego un mes, y lentamente el ruido se desvaneció. No más llamadas, no más viajes de culpabilidad, no más colocaciones de servilletas. Entonces, un día, Bernabé me envió un mensaje de texto de la nada. ¿Adivina quién está vendiendo su sofá de diseño en Facebook Marketplace? Me reía a carcajadas. Y no fue amargo. No fue presumido. Fue simplemente liberador. Nunca volví a esa dinámica familiar. Nunca reanudé los pagos. Nunca asistí a otra fiesta en la que solo era el cajero automático de fondo. Y nunca más permití que me trataran como si no perteneciera. Especialmente no por personas que solo me notan cuando mi billetera aparece antes que yo. Porque esto es lo que aprendí. El respeto no es algo que se gana siendo callado y servicial. Es algo que se exige alejándose cuando se niega. Y a veces la venganza más limpia no es ruidosa. Es el sonido de un cheque que se cancela. El silencio después de que un fantasma finalmente habla. Y el eco de una servilleta que se rompe en 1000 pedazos.